Buenas tardes. Hablaremos en esta ocasión acerca de demencia. De antemano les debo decir que dentro de la conceptualización de la demencia no solo implica problemas de la memoria, sino como veremos, también acompaña una serie de alteraciones en la conducta, en la motricidad, etcétera, dependiendo del avance de la patología. Vamos a presentar un caso clínico. Una mujer de 62 años fue fumador y portador de enfermedad celíaca en tratamiento con dieta y control irregular. Tuvo el ingreso hospitalario hace 2 meses. Ella comienza a referir cefalea frontal de intensidad moderada a severa, trastornos de la conducta con episodios de auto y heteroagresividad asociados a episodios de desorientación temporoespacial. Hace un mes se le observa trastorno de la marcha con cierta inestabilidad postural y dismetría. Refería haber asistido a múltiples consultas, a servicios médicos y tratamiento con quetiapina, haloperidol, memantina. Como ustedes pueden ver, son antipsicóticos, ya que en ella seguramente lo enfocaban con un problema del comportamiento, un problema conductual, un cuadro psicótico, y notaron quizás también algún problema en la memoria, y por eso le dieron memantina, pero no le encontraron mejoría. Al ingreso presenta episodios ocasionales de incontinencia urinaria y cursa con afebril, sin déficit motor y sensitivo. Entonces se le examina a la paciente y lo que más llama la atención es que desde el punto de vista neurológico hay un conjunto de signología en la que destaca manifestaciones extrapiramidales y datos de frontalización. Dentro de los datos de frontalización, pues considérese el reflejo palomentoniano, el Toulouse-Barbusse, su dismetría podría estar un tanto enmascarada por su extrapiramidalismo, ya una telebradiquinesia bilateral, o sea, un enlentecimiento de sus miembros, y con ataxia cerebelosa. Vemos en estos datos de laboratorio que hay una modificación de sus valores de su natremia, ya presencia de sodio en orina, lo que modifica lógicamente su osmolaridad y nos está sugiriendo que hay una disfunción hipotalámica en este sentido. Ya aquí tenemos un corte sagital de una resonancia, no es un corte ideal. Lo que podemos observar a este nivel es que hay una dilatación del ventrículo, de los ventrículos laterales. Y en cortes axiales se corrobora esta dilatación ventricular simétrica bilateral. Que hasta cierto punto respeta bastante bien el cuarto ventrículo. El paciente da muestras al ingreso de una alteración en el área cognitiva asociado a ataxia y dismetría. Hay una hiponatremia severa de 107 miliequivalentes
por litro, que motivó la reposición de suelo salino hipertónico con mejoría clínica para clínica posterior. Y se le hizo el diagnóstico de una hidrocefalia normotensiva del adulto en asociación a probables síndromes de disfunción de la hormona antidiurética, sin poder descartar totalmente, dice, el síndrome de cerebro perdedor en sal, aunque la ausencia de elementos de hipovolemia alejaba este diagnóstico. Se realizó una derivación ventrículo-peritoneal a cargo del servicio de neurocirugía y presentó mejoría de la sintomatología neurológica a las 24 horas del procedimiento, con disminución franca de los elementos cerebelosos, tónicos frontales y las alteraciones conductuales. Los valores del sodio plasmático ascendieron a 130 miliequivalentes al quinto día del postoperatorio. Entonces, ustedes pueden apreciar cómo al quitar esos conos de presión hacia las paredes hipotalámicas, al colocar la derivación, pues se compensaron y volvieron a valores normales sus problemas con el sodio, el mismo talante y la misma síndrome extrapiramidal que presentaba. Si hablamos de memoria, podemos escribir que es una capacidad para almacenar información por medio de una vía sensorial, y tiene lógicamente su clasificación en memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. Corto plazo, como su nombre lo indica, pues es una memoria que la utilizamos, por ejemplo, en una situación que estoy contando, por ejemplo, dinero, me acuerdo lo que estoy haciendo en ese momento, pero para cumplir esa función específica, pero de ahí es muy fácil que yo me olvide ya después de haber pasado ese evento. Como lo dice, pues su definición es a corto plazo. Y la memoria a largo plazo, que es tanto implícita, se le clasifica implícita como explícita. En la implícita vemos que su mecanismo fisiológico de acción está en los ganglios basales y en el cerebelo. Pueden ver aquí cómo el cerebelo cumple una gran función en la parte de la memoria, ¿ya? Y lógicamente permite aprender hábitos y destrezas que después uno las desarrolla a lo largo de la vida de manera automática, ¿ya? No implica, dice, conciencia ni evocar un recuerdo. En cuanto a la explícita, en cambio, es muy consciente, se almacena en la neocorteza y la podemos subdividir en semántica y episódica. Aquí vemos dentro del complejo, este es un sistema muy complejo de la memoria. Sin embargo, vemos cómo ciertas vías pueden participar de la misma, ¿no? Miren cómo vamos acá a terminar en lugar de integración funcional de esta vía de memoria a nivel del cerebelo, con el núcleo interpósito, pero se origina, tenemos evidencias de origen de esta vía tanto en el núcleo sensitivo del quinto par, ¿no? El núcleo del tracto solitario, olivo inferior, núcleos pontinos, es decir, está implícito tanto la región vulvar como la región pontina, ¿ya? Pero que finalmente van a concluir como centro integrador de toda esta vía a nivel cerebelo en el núcleo interpósito, ¿ya? Acá tenemos otra de estas vías que participan en el asunto de la memoria, en el cual ustedes pueden observar cómo va a actuar como centro de asociación e integración el núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino, ustedes recordarán, se encuentra al finalizar la cola del núcleo caudado a nivel temporal, es decir, que la circunvolución de la quinta circunvolución temporal, ¿ya? Está el núcleo amigdalino, ¿no? Este es el centro de integración de
esta vía de la memoria, pero que tienen su origen a nivel de las vías talámicas, ¿no? Y de la corteza sensorial, ¿no? Pero que el centro de asociación que provoca respuestas autónomas y viscerales ante el miedo y el dolor es el lugar de integración aquí en el núcleo amigdalino. Ahora, las células del sistema nervioso central presentan cambios, se citan algunos, ¿no? Estrés oxidativo, acumulación de daño de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, la disfunción mitocondrial. Estos están implícitos en una serie de modificaciones y de alteraciones, pero que ya veremos existen dos elementos que son los característicos en cuanto a lesión histopatológica, como ya citaremos las placas seniles y los ovillos neurofibrilares, ¿no? Que son las manifestaciones histopatológicas de una demencia. En este caso ya estoy entrando en la de Alzheimer, pero estos cambios lógicamente se dan en las demencias. Cuando tenemos la presencia de cambios que no son propios del envejecimiento, podemos hablar de deterioro cognitivo que se caracteriza por la pérdida de una o varias funciones mentales, tales como memoria, lenguaje, nocia, praxia, cálculo, conocimiento semántico. El amnésico se caracteriza por alteraciones en la memoria de predominio episódico sin cumplir criterios de demencia, ¿ya? Permaneciendo relativamente conservadas las otras funciones cognitivas, así como la funcionalidad. Es decir, pueden haber muchas razones en que un individuo pueda presentar amnesia frente a una situación, porque hay interferencias de tipo fatiga, por ejemplo, ¿no? Entonces eso no se puede considerar una demencia. El disejecutivo o no amnésico se caracteriza por la alteración de las funciones no relacionadas con la memoria, como cálculo, lenguaje, habilidades visoespaciales. En multidominio se caracteriza por tener por lo menos dos funciones cognitivas alteradas sin compromiso de la funcionalidad. Entonces llegamos a la conclusión que demencia es un síndrome clínico que puede presentar muchas etiologías orgánicas, que implica un deterioro cognitivo, especialmente de la memoria, pero también de otras funciones en relación con las capacidades previas del paciente, en su mayoría de carácter crónico, progresivo e irreversible. Lo de irreversible depende en realidad del tipo de demencia, ¿no? Que afecta a la situación funcional, interfiriendo en las actividades habituales y provocando una importante dependencia familiar y social. Lógicamente, una demencia vale la pena investigar el origen del problema, ¿no? Y eso determinará si es una demencia. La mayoría de las demencias son progresivas, ¿ya? Pero eso determinará si se trata de una demencia que irremediablemente será progresiva, o si, de acuerdo a la particularidad de su origen, permite solucionar, tratando del origen del problema, solucionar la demencia. En los trastornos de la conducta, el paciente puede presentar trastornos de la personalidad, modificaciones en el sueño vigilia, en la afectividad, en el compromiso funcional y actividades de la vida diaria. Ahora, hay riesgos que son no modificables. La edad pues avanza, mientras se ha comprobado que, siendo la de Alzheimer la demencia más frecuente, ¿no? Se presenta precisamente en mayor cantidad en los pacientes añosos, ¿ya? Entonces la edad es un factor que no es modificable, ¿ya? El predominio femenino, antecedentes familiares, antecedentes heredofamiliares que influyen,
unidos a los factores genéticos, ¿ya? Y los factores potencialmente modificables son, si corregimos, por ejemplo, una demencia vascular, el factor de riesgo vascular, ¿no? La hipercolesterolemia, la diabetes, que sabemos también intervienen en este problema de la demencia, la modificación o la reducción de los valores de homocisteína en sangre. Bueno, son factores que se los puede corregir si se los detecta a tiempo. Otros factores biológicos, el hipertiroidismo, niveles de hormonas sexuales en sangre. Hay que saber distinguir lo que es un cuadro puro de depresión o un cuadro de demencia asociado a depresión. La depresión, lógicamente, ya veremos, puede ser un factor que precipite a la demencia. Entonces, en cuanto a la epidemiología, simplemente esto tiene su basamento en el hecho de que si la población añosa ha aumentado y decimos que los problemas demenciales se pueden asociar también con la edad, lógicamente van a haber cada vez mucho más pacientes expuestos a la demencia. Se dice que cada 3 segundos surge un nuevo caso de demencia y cada año aumenta a 9.9 millones de nuevos casos, de los cuales el 70% son Alzheimer, es decir, la demencia más frecuente. Para el año 2030 se calcula que habrá 74.7 millones de personas con demencia en el mundo, y para el 2050 habrá 131.5 millones de personas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud estima que en América Latina en el año 2030 habrá casi 8 millones de personas que padezcan esta enfermedad. Bueno, lógicamente los países de bajos recursos son los que más pagan las consecuencias, sabiendo que el mantenimiento de estos pacientes pues implica una gran inversión. En el 2010 el costo global de la enfermedad ascendía a 604 mil millones de dólares y en 2015 a 818 mil millones, lo que representa un incremento en 5 años del 35%. Bueno, la supervivencia es muy variable, dependiendo lógicamente del tratamiento que se le dé, del apoyo que se le dé a ese paciente, ¿no? Desde 1.1 años a 8.5 años se ha dicho, ¿ya? Nosotros la demencia podemos clasificarla y de manera general formémonos el concepto de que hay demencias primarias y secundarias, no secundarias lógicamente secundarias a otro elemento etiológico, pero la gran clasificación, de acuerdo al predominio anatómico lesional, son las demencias de tipo cortical y la demencia de tipo subcortical. La demencia de tipo cortical implican que el paciente debuta con compromiso del área cognitiva, del área cortical, ¿no? Se comienza a olvidar de cosas muy comunes y de manera progresiva su cuadro demenciante progresa. Puede asociarse a problemas del área cognitiva, lógicamente, ¿no? Debuta con eso, aunque después se agreguen otros factores que se consideran como son la motricidad, los cambios conductuales, etc. Y en las subcorticales priman las alteraciones que tienen que ver con los ganglios de la base, ¿ya? Casi siempre comienza con una alteración de la motricidad, aunque después de un tiempo se sume el problema de la pérdida de memoria.
Un ejemplo de una cortical es el Alzheimer, un ejemplo de una subcortical es la enfermedad de Parkinson, siempre utilizamos como ejemplo. La global pues es la que tiene combinación al inicio de ambas, ¿no? Entonces, las demencias degenerativas primarias dicen son causadas por un trastorno que afecta de modo primario el sistema nervioso central, aunque no excluye que la enfermedad pueda afectar también otros órganos. Se caracterizan por la pérdida selectiva de sinapsis o de una población de neuronas secundarias a alteraciones del metabolismo neuronal. Las alteraciones de la proteína tau, la alfa-sinucleína y el péptido beta-amiloide representan el 90% de los casos. ¿Ya? La global se caracteriza por déficits tanto corticales como subcorticales, como ya les expliqué. Las demencias degenerativas primarias subcorticales, el área afectada se localiza en los núcleos grises subcorticales, tálamo, cuerpo estriado, y como les había citado, un ejemplo de una demencia subcortical es la que se presenta en la enfermedad de Parkinson. En las demencias secundarias tenemos un ejemplo, las demencias vasculares, pero lógicamente en este caso se tiene que demostrar que está asociado a lesiones demostradas en la imagenología, tanto en la clínica como en la imagenología, con lesiones cerebrales de origen vascular. Y ahí podemos citar el origen vascular, la demencia por multiinfartos o por infarto estratégico, ¿ya? Y cuando implica el daño de pequeñas arterias y un cuadro muy severo, debemos considerar la enfermedad de Binswanger. Bueno, ustedes ya leerán aquí las diferentes etiologías con la enfermedad o trastorno que originan, ¿ya? Y nos vamos a la enfermedad del Alzheimer, que les dije es la demencia más frecuente, ¿no? Es la forma más común de demencia, es una enfermedad neurodegenerativa frecuente en mayores de 65 años y que afecta mayormente a la corteza cerebral y hipocampo. ¿Cuáles son sus características? Es la pérdida progresiva de la memoria, la desorientación, las alteraciones del lenguaje. Y este señor es Alois Alzheimer. Este es un alemán que trabajó en un sanatorio municipal de dementes en Frankfurt, y que ya en 1906 él describió esta enfermedad y la describió con pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones, finalmente la muerte. Y por eso es que le denominaron enfermedad de Alzheimer. Tiene su paciente estrella, en la que fue muy característico de este cuadro, August Deter, ¿ya? Era una mujer de 51 años que presentaba pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones y demencia que le llevaron a su muerte con solo 55 años de edad, junto con el estudio anatomopatológico de su cerebro. Entonces fíjense, ya en ese tiempo hicieron hasta su autopsia y reforzaron con el estudio histopatológico, demostrando que las características de un Alzheimer es la presencia de placas seniles y ovillos neurofibrilares. Esferas o acúmulos extraneuronales constituidos por un material anómalo denominado amiloide, regiones cerebrales relacionadas con la memoria, hipocampo y las funciones cognitivas superiores, como el pensamiento en la corteza cerebral. La sintomatología de la enfermedad de Alzheimer comienza con
con olvidos de cosas de realización diaria, frecuente, ¿no? Que va progresando estos olvidos. A veces parecen insignificantes al comienzo, pero ya después se suma la desorientación temporoespacial, dificultades con el cálculo y la denominación, reducción de iniciativa y ausencia de conciencia de la enfermedad. Después aumenta la pérdida de memoria a corto plazo, afecta la comprensión, trastornos prácticos y gnósicos, afectación de funciones ejecutivas, formación de conceptos, resolución de problemas, etc., alteración del comportamiento como hiperactividad, agresividad y alucinaciones. Después ya muy avanzado, lógicamente el paciente ya tiene una dependencia casi absoluta y puede aparecer alteraciones en la memoria remota, los déficits de lenguaje, de praxis y náuseas se hacen más notorios. Y estos son los cambios. Ustedes ven aquí un dibujo de un corte cerebro normal, ¿ya? Pero en el de acá vemos que hay ciertas alteraciones de inclusiones citoplasmáticas que están modificadas y también en el intersticio neuronal, como están estas ovillos que son las placas amiloides, las placas seniles, ya que están entre los cuerpos neuronianos. Las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares. Entonces quería que vean este pequeño video que nos va a permitir explicarnos. Entonces, vamos a comenzar hablando cómo se lleva a cabo el proceso fisiopatológico en la génesis de los ovillos neurofibrilares. Entonces, encontrámonos. Esto es un microtúbulo, aquí como podemos ver, formado por unidades de tubulina, ¿no?, que corresponden a cada una de estas, señaladas aquí con el cursor. Este conglomerado de tubulina que forma ese microtúbulo va a estar sujeto o sostenido por estas proteínas, ¿no?, la llamada proteína tau. Esta proteína tau recubre como a manera de un alambre para mantener bien rígida y bien estructurada la forma del microtúbulo. Entonces, en un inicio vemos nosotros que la afección va a comenzar porque se van a presentar a nivel del microtúbulo una serie de transformaciones dadas por la presencia de estas estructuras que corresponden a grupos fosfatos. Estos grupos fosfatos van a tener un sitio de unión, ¿no?, a nivel de estas proteínas tau. Como podemos ver aquí, estos fosfatos alrededor del microtúbulo, que luego esto va a ocasionar que se dé la fosforilación, como observamos aquí en cada proteína tau, ¿no? La fosforilación, esta fosforilación que hace, desintegra al microtúbulo de la proteína tau, y entonces se va a presentar un fallo o una alteración en la arquitectura del microtúbulo. ¿Esto qué acarrea? Esto va a acarrear que se me forme a partir de las proteínas tau, se me forme inicialmente este conglomerado, ¿no? Se mezclan o se unen por acciones iónicas, se mezcla y forman los llamados ovillos neurofibrilares, que son las estructuras que se aprecian en la biopsia a nivel intraneuronal. Más se me va a encontrar aquí el microtúbulo, como podemos verlo, prácticamente sin proteína tau. Esta destrucción ocasiona, ¿no?, que se altere en suma el transporte de neurotransmisor a nivel de la porción terminal, ¿no?, del telodendrón. Esto va a ocasionar sobre todo, o se va a producir sobre todo a nivel de neuronas colinérgicas. Y este hecho de desintegración de proteína tau o conformación de ovillos neurofibrales más microtúbulos van a producir una hipo o una disminución de la acetilcolina, que aquí yo la he simbolizado con estas estructuras. Ok, entonces esto me está sucediendo a nivel de neuronas, ¿qué? Neuronas colinérgicas.
lo cual va a ocasionar que se produzca también una disminución de la enzima que degrada esta acetilcolina, la acetilcolinesterasa, más disminución en la población de los receptores para acetilcolina. Bueno, entonces este proceso que acabo de describir de manera secuencial va a producir una alteración en el circuito, ¿no?, de comunicación, o sea, en la sinapsis. Como podemos ver aquí encontramos normalmente una sinapsis unida esta sinapsis unida a la sinapsis consecuente, ¿no? Pero vamos a ver que con el daño de estas estructuras se va a producir una alteración en la sinapsis, ¿no?, por la no producción de acetilcolina y por la alteración de los receptores. Entonces no va a haber comunicación a nivel celular. Y esto parece ser que desde el punto de las neurociencias explica el fenómeno de por qué se lleva a cabo la alteración en los mecanismos de la conducción sináptica a nivel de la corteza cerebral, que se manifiesta clínicamente por los estados que acabamos de mencionar anteriormente: la demencia, las alucinaciones, la desorientación que caracteriza al individuo. Bueno, entonces continuando, vamos a hablar un poquito de las placas amiloides, ¿no? Aquí en el esquema nos están mostrando una membrana celular pues que cumple todos los requisitos del modelo de mosaico fluido de Sanger. Aquí tenemos el medio intracelular, acá estará el medio extracelular. En estas neuronas vamos a encontrar unas proteínas que son transmembranales, ¿no? Aquí vemos nosotros este componente proteico que atraviesa la membrana, y vamos a encontrar aquí como la parte superficial, ¿no?, esta proteína que va a tener un pequeño fragmento señalado aquí con rosa, el fragmento beta amiloide, ¿no?, que está unido y pues representa integridad a nivel de esta membrana celular. Vamos a encontrar que toda esta proteína corresponde a las llamadas proteínas APP, que estas proteínas, una característica que tienen es que son proteínas transmembranas. Entonces, la fisiopatología de las placas amiloides se presenta a partir de la alteración en estas proteínas APP. Entonces, nuevamente aquí señalamos nuestro segmento transmembranal, aquí señalamos nuestra proteína, nuestra fragmento beta amiloide, pues este es el otro componente de la molécula de proteína. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí, por algunos mecanismos relacionados con estrés oxidativo, ya mediante la producción de radicales peróxido, superóxido, se van a ocasionar, se producen enzimas específicas representadas aquí con estas tijeras, ¿no?, que van a producir corte en la proteína APP en los sitios específicos donde se une cada lado, ¿quién? El fragmento beta amiloide. Este hecho va a ocasionar que se me origine por un lado este fragmento beta amiloide, ¿no?, que si nosotros lo multiplicamos por la cantidad de proteínas APP que hay en la membrana, nos vamos a encontrar que estos fragmentos beta amiloides se acumulan, y es lo que constituye el llamado o la llamada placa beta amiloide, que se va a formar por fuera de la membrana celular. Y aquí vamos a encontrar nosotros el resto de moléculas APP. Este hecho de formación de placa beta amiloide vamos a encontrar que se origina, ¿no?, o se está localizando a nivel extracelular, y el resultado que se va a presentar aquí es una neurona degenerada, ¿no? Este hecho pues complementa lo que habíamos dicho anteriormente, alteraciones dentro de los mecanismos de la conducción que presenta la neurona. Muy bien, entonces desde el punto de vista histológico, Bueno, entonces son los dos elementos histopatológicos característicos de la enfermedad de Alzheimer. Uno intracelular, que es los ovillos neurofibrilares. ¿Ya? Antes los microtúbulos en realidad se les daba simplemente se les otorgaba una función de sostén, tanto los microtúbulos como neurofilamentos. Se consideraban que eran unas estructuras intracitoplasmáticas que servían para dar sostén a la neurona. Pero resulta que con el tiempo se comprobaron que cumplían una función muy especial dentro de la neurotransmisión, dentro de la conducción de ciertos neurotransmisores. ¿Ya?
Entonces, el problema es que esta proteína tau en los pacientes que tienen Alzheimer se hiperfosforoliza, ¿ya? Y eso origina la degeneración de la proteína tau y por lo tanto la alteración del funcionamiento del microtúbulo, que como les dije tiene una función bastante importante y específica. Y apegándonos a la teoría colinérgica, se ha explicado pues que en realidad esto interfiere en el adecuado funcionamiento de las vías colinérgicas, en las que disminuye los niveles de acetilcolina, disminuye su enzima, que es la acetilcolinesterasa, y también se cita que hay alteraciones por falta de estímulo de los receptores sobre el cual tiene que actuar la acetilcolina, ¿ya? Y dando por resultado pues una alteración en la transmisión del impulso nervioso. Se explicó también de las placas amiloides, que en cambio es una alteración extracelular o intercelular, en la que en esta proteína transmembranaria existe un segmento en la que se considera pues toda esta proteína es una precursora de los beta amiloides, ¿ya? Esta proteína beta amiloide se sintetiza en el cromosoma 21, ya tiene relación con el cromosoma 21. De ahí que la patología de Alzheimer se la relaciona mucho con pacientes que tienen el síndrome de Down. Se dice también que donde familias que existen una persona Down, es mayor la posibilidad, a diferencia de otras familias, es mayor la posibilidad de que se desarrolle el problema del Alzheimer, ¿no? Entonces son precisamente estos fragmentos de proteínas los que van a formar unos ovillos, ¿no? Que finalmente van a originar placas, ¿no? Las placas seniles, ¿no? Ya formadas por estos fragmentos de proteína beta amiloide. El asunto en los pacientes, conforme se avanza en edad, no es raro encontrar componente amiloide, ¿no? Esporádico. Sin embargo, en los pacientes que tienen Alzheimer hay lugares de concentración específicos, principalmente a nivel de áreas hipocámpicas y corticales. Entonces, en la anatomopatología vamos a comprobar que existe pérdida de neuronas corticales, sobre todo en el hipocampo, los ovillos neurofibrilares, que son intraneuronales, con una proteína tau anormal hiperfosforilada. Las placas seniles son en cambio extraneuronales o están entre las neuronas, ¿ya? Y esto, como habíamos dicho, conlleva a una disminución de la acetilcolina cortical y la placa de la colina acetiltransferasa, que es la enzima que desdobla la acetilcolina. Bueno, entonces aquí vemos los ovillos neurofibrilares, las placas seniles. Los factores de riesgo en el Alzheimer, edad mayor de 65 años, ya se habló del síndrome de Down, antecedentes familiares de pacientes con Alzheimer, el sexo femenino predomina 2-1 en relación al hombre,
el nivel educativo bajo, antecedentes de trauma cerebral asociados a pérdida de conciencia, factores no genéticos como oxidaciones exageradas, inflamación, dieta alimenticia. Considérese también la relación con la diabetes, como ya veremos. Aquí estamos viendo un corte axial y un corte coronal, en este caso una tomografía, en la que podemos observar una gran atrofia cortical, los valles sylvianos son profundos, ya existe un crecimiento discreto pasivo de las estructuras ventriculares. Aquí vemos estos cuernos anteriores frontales como están moderadamente dilatados, pero miren cómo se insinúan los surcos y cisuras, ¿no? Este es el valle sylviano grandemente a costa de una atrofia cortical. Aquí podemos observar este examen que es una tomografía por emisión de positrones, en las cuales en estas zonas, miren, casi no hay esto rojo nos indica que hay una buena irrigación, pero miren las áreas temporales cómo carecen ¿no? Las áreas temporales acá, cómo carecen de una irrigación adecuada a lo que se estimula al paciente. Entonces podemos considerar una serie de factores que nos permitirán saber si ese paciente tiene criterios para una enfermedad de Alzheimer probable, y para esto utilizaremos nosotros su cuadro clínico, saber que lo convencional es que sea un problema demenciante progresivo, ¿ya? Se le hará el test de Mini-Mental, que como ya veremos es un test sobre 40, ya en la cual de 27 a 24 para abajo pues ya es un cuadro que nos dice que está alterado de manera importante esta situación. Pero cuando tenemos criterios para el diagnóstico clínico de enfermedad de Alzheimer probable, además de eso, debe haber deficiencia en 2 o más áreas cognitivas, empeoramiento progresivo de la memoria y otras funciones cognitivas, pero sin embargo su conciencia se conserva bien, es decir, el paciente, el estado de despertar no está implícito. Comienza a los 40 años más o menos, con mayor frecuencia después de los 75. Debe haber ausencia de alteraciones sistémicas o otras enfermedades cerebrales que pudieran producir deterioro progresivo observado de la memoria y las otras funciones cognitivas. Apoyan al diagnóstico de enfermedad de Alzheimer probable el deterioro progresivo de alguna función cognitiva específica como el lenguaje, habilidades motoras, trastornos de la percepción, alteraciones en la conducta y la realización de actividades diarias habituales, antecedentes familiares de trastornos similares, especialmente si obtuvo confirmación anatomopatológica. Lo de confirmación anatomopatológica en un paciente vivo, dudo mucho que alguien se deje hacer o que se proceda con una toma de biopsia para confirmar el diagnóstico de Alzheimer, para ver los ovillos neurofibrilares. Yo creo que se debe agotar todos los esfuerzos para el diagnóstico clínico e imagenológico del paciente, y eso quedaría el refuerzo histopatológico para postmortem, ¿no? En las pruebas complementarias se examinará su líquido cefalorraquídeo, que en la mayoría de las ocasiones debe salir normal, un electroencefalograma que también debe ser normal, y la presencia de una atrofia cerebral a la tomografía, y que se debe observar que esta atrofia pues progresa en los controles que se sigan haciendo imagenológicos. En cuanto a
Aspectos clínicos compatibles con el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer probable, tras excluir otras causas de demencia. Mesetas en la progresión de la enfermedad, o sea que se queda en un estadio sostenido y que no es que sigue avanzando, ¿no? Síntomas asociados de depresión, insomnio, incontinencia, ideas delirantes, ilusiones, alucinaciones, accesos emocionales, físicos o verbales, alteraciones de la conducta sexual, pérdida de peso. Otras alteraciones neurológicas en algunos pacientes, especialmente en los que se hallan en fase avanzada, como hipertonía, mioclonía o alteraciones de la marcha, es decir, ya comienzan ahí, lógicamente, a predominar el componente extrapiramidal motriz, ¿no? Convulsiones en fase avanzada de la enfermedad, tomografía cerebral normal para la edad del paciente. Aspectos que convierten el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer probable en incierto e improbable. Cuando comienza un proceso demenciante brusco, salimos del contexto de que debería ser progresivo, ¿ya? Las manifestaciones neurológicas focales como hemiparesia, más debería hacernos pensar en un problema vasculocerebral, ¿no? Las convulsiones o alteraciones en la marcha al inicio en fases muy iniciales de la enfermedad también deben de hacernos sospechar de que es improbable que se trate de un Alzheimer. El diagnóstico clínico de enfermedad de Alzheimer es posible, una demencia con ausencia de otras alteraciones sistémicas, psiquiátricas, neurológicas que puedan causar esa demencia, pero con una instauración, manifestaciones o patrón evolutivo que difieren de los puestos para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer probable. La presencia de una segunda alteración cerebral o sistémica que podría producir demencia, pero que no es considerada por el clínico como la causa de esta demencia. En investigación, cuando se produce deterioro gradual e intenso de una única función cognitiva en ausencia de otra causa identificable. En cuanto a los criterios para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer definitiva, lógicamente contar con el criterio histopatológico de los dos elementos, como les dije, las placas seniles y los ovillos neurofibrilares, es lo que en realidad nos va a decir, se trata, y eso lo haremos en la autopsia. Este es el Mini-Mental, como les decía, ¿no? Tienen que saberlo, leerlo y saberlo desarrollar. Hay unos lugares más ilustrados de cómo podemos nosotros ir evaluando al paciente, ¿ya? La puntuación total, la máxima es de 30, había dicho yo 40, perdón, de 30 puntos, y a partir de 24, de 12 a 24 hay un deterioro, ¿ya? Y menor de 12 ya se considera un problema con demencia. Es un examen bastante ágil, que a pesar de su tiempo en que está en vigencia, pues se lo sigue utilizando. En cuanto al tratamiento farmacológico, para tratar la demencia, debemos de considerar que dentro de la fisiopatología existe la teoría con buen basamento de la defibrilación o de alteración de las fibras en lo relacionado al núcleo de Meissner, ¿ya? Y del hipocampo. Esas fibras degeneran, ¿ya? Y prácticamente el hipocampo queda aislado, ¿ya? Y la otra teoría que es la colinérgica, en la que se comprueba que los valores de acetilcolinesterasa son muy pobres, ¿ya? Y eso implica que la acetilcolina no pueda actuar en estos casos, ¿ya? Y por lo tanto
dentro de los tratamientos, desde el punto de vista medicamentosos, ¿no? Nosotros vamos a considerar a los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ya, en que esta enzima pues es la que permite desdoblar la acetilcolina, ya. Y lo que tratamos nosotros es de que el neurotransmisor acetilcolina pues esté más tiempo vigente a nivel de la sinapsis. Ya inhibe a la enzima colinesterasa impidiendo que se destruya la acetilcolina liberada, produciendo como consecuencia un aumento en la concentración y en la duración de los efectos del neurotransmisor. Y hay varios anticolinesterásicos que sí existen aquí en el mercado. Ya podemos ver el donepezilo, y también encontramos con Morisec aquí. Hay presentaciones en tabletas tanto de 5 como 10 miligramos. Inicialmente se dará dosis de 5 miligramos al día para luego pasar a dosis máxima diaria de 10 miligramos. Y este cambio pues depende de la respuesta que tenga el paciente. En los efectos adversos, las reacciones adversas más frecuentes son las de tipo digestivo, como la diarrea, dolor intestinal, dolor abdominal, los calambres musculares, dolor de cabeza, fatiga, náuseas, vómitos, insomnio. Tiene que, lógicamente, considerarse esto, porque si no el paciente abandona el tratamiento. Y la ribastigmina, que también tenemos tanto nosotros en comprimidos como en parches, ¿ya? La ribastigmina, nosotros la tenemos en presentación de comprimidos, de varias presentaciones, ¿no? Este de acá que nos están señalando es la presentación en parches, ya se lo pone en el hombro, pero lo que sucede con la ribastigmina, que es otro anticolinesterásico, es que a la larga el costo sale bastante oneroso, ¿ya? Se prefiere lógicamente el parche a las tabletas, las cuales se van subiendo de dosis conforme va respondiendo el paciente. Con los parches evitamos lógicamente en gran parte el componente de alteración digestiva. En los efectos adversos de los parches hay eritemas de gravedad leve, moderada en lugar de la administración. En ese caso pues se prescinde del parche. Hay varias presentaciones: 4.6 miligramos 24 horas, dosis de mantenimiento, dosis de 4.6 miligramos puede aumentarse a 9.5 miligramos 24 horas en 4 semanas. Y también había una presentación de lenta liberación, de un parche que dura más tiempo en el cuerpo. En cuanto a la ribastigmina oral, hay varias presentaciones, pudiéndose comenzar con una dosis de 1.5 miligramos 2 veces al día. Y cada semana ya se va subiendo otro tipo de dosis, 1.5, 3.5, 4.5, y hay dosis mayores, pero en realidad en nuestro medio, yo como utilizaba este medicamento, llegaba máximo a 4.5 miligramos 2 veces al día, ya, porque hay, como ustedes pueden ver, hasta casos de 6 miligramos, ya, 2.5, 3, 4.5 y 6 miligramos.
porque acá a esta dosis los efectos secundarios eran importantes, ¿no? Y el otro tratamiento, lo que nosotros debemos considerar es que ninguno de estos tratamientos va a detener el proceso evolutivo del Alzheimer. Lo que evita es que se precipite rápidamente el problema, ¿no? Tenemos un componente que actúa en competición con el glutamato. Dice acá que el tipo de receptores de glutamato presentes en las sinapsis neuronales que participan en la regulación del potencial excitatorio y postsináptico, teniendo un rol preponderante de plasticidad neuronal, el aprendizaje, la memoria. La regulación del glutamato, cuando es producido en cantidad excesiva, el glutamato puede conducir a la muerte neuronal. Se dice que este neurotransmisor pues en realidad participa en el proceso demenciante, ¿no? Y lo que nosotros hacemos, ya le digo, es dar un medicamento que es la memantina, que va a regular la acción del glutamato. Aquí tenemos la memantina oral que viene en tabletas de 10 miligramos, ¿ya? La dosis máxima es de 20 miligramos, o sea, hay tabletas de 10 y de 20 miligramos, una vez al día. Para reducir el riesgo de reacciones adversas se incrementa la dosis 5 miligramos cada semana durante las 3 primeras, ¿ya? En la presentación esta es la solución oral, pero las tabletas que vienen en metro medio son de 10 y de 20 miligramos. Aquí están comprimidos de 10 y 20 miligramos, ¿ya? En los efectos adversos, las reacciones adversas más comunes observadas fueron mareo, cefalea, estreñimiento, somnolencia e hipertensión, que siempre debe controlarse el paciente. Entonces, hemos hablado acerca de demencia. Hemos analizado la demencia más frecuente que se presenta a nivel mundial. En la historia clínica del inicio citamos también el caso de una demencia reversible, como es la demencia secundaria a hidrocefalia neuromotensiva, la cual ya la vimos en algún momento, aquella que se caracteriza, aparte de demencia, marcha a pasos cortos con amplia base de sustentación y relajación de esfínteres, ya que es una demencia secundaria hidrocefalia neuromotensiva, y que la solución ahí es, al ser un tipo de demencia reversible, al corregirse el problema etiológico, la colocación de la válvula pues revierte todo aquello que está condicionando el problema. Hay otras demencias, como ya citamos, las vasculares, etcétera. El tema es bastante amplio. Hemos querido citar o analizar la parte de la demencia más frecuente de nuestro medio.